Obviamente, alternativa a la red de externa, se utiliza un amplio rango de dosis de 10 a 30 grays, en promedio 16 al margen y levemente mayor en los tumores funcionantes, 20 grays. La misma se puede llevar adelante, entre otras, con equipos de Gamma Knife, CyberKnife o aceleradores lineales, con micromultiláminas o conos que me gustaría agregar. Esta imagen se la quité a una colega chilena, ¿sí?, que es neurocirujana y radioterapeuta, en una presentación, porque me pareció muy ilustrativa, por lo menos para nuestro ámbito, de cómo se entrega la radiación con cada una de estas técnicas, ¿sí? Y van a escuchar, en Argentina, hasta ahora, lo que más estaba desarrollado en cuanto a radiocirugía con acelerador lineal era la radiocirugía con conos. ¿Qué quiere decir esto? Que al equipo de tratamiento se le colocaba el cono del diámetro que tenía el tumor, ¿sí? Y la radiación se iba entregando en arcos. Ahora se lo voy a mostrar. Pero tiene una dificultad, que cuando uno hace conos es poca la capacidad de conformación que le podemos dar cuando la estructura es irregular. Entonces, si este es el tumor, esta es la forma en que uno lo iba a irradiar. Con cualquiera de las técnicas, pero fundamentalmente con el Gamma Knife, que usa varios isocentros, varios puntos, depende la apertura que tenga el Gamma Knife, le tengo que dar, o la forma que tenga el tumor fundamentalmente, le tengo que dar, como decir, varios disparos, para que se entienda de alguna manera, al blanco. Y fíjense que este sería uno, este otro y este otro, si yo quiero abarcar toda esa estructura. Insisto, esto es un ejemplo de una estructura irregular. Y en cambio, los protones, o la intensidad modulada con acelerador lineal, ¿sí? La intensidad modulada, yo les hablé como convencional, pero en la realidad se puede trasladar a fraccionamientos de 5 días también, que es un poco también la tendencia. Fíjense cómo entonces cubre correctamente. ¿Qué necesito yo para lograr esto? Un excelente posicionamiento para que no haya variabilidad día a día. Y de ahí también la tendencia a cortar los tratamientos, porque es lógico que con 30 días, inclusive el cabello, ¿sí?, si crece la máscara, todo eso te cambia y cambian milímetros que son importantes. Entonces también hay una tendencia de que ahora estos tratamientos se empiecen a cortar, ¿sí? Y hoy van a ver que uno de los esquemas más utilizados es de 5 días en 5 fracciones. Y fíjense entonces, con aceleradores lineales, hoy podemos lograr tratamientos homogéneos y muy conformados. Vieron que yo acá les hablo del concepto de al margen y lo que tiene que ver un poco la inhomogeneidad que hay con el Gamma Knife versus los aceleradores lineales. ¿Por qué al margen? Muchas veces el Gamma Knife puede traer una muy alta dosis, ¿sí?, en un punto, pero lo que está buscando quien planifica con Gamma Knife es que la curva de isodosis del 50% tenga esa dosis que estamos diciendo al margen. Entonces, tal vez cuando veamos un campo concreto con Gamma Knife, en el centro tengo tal vez el doble de dosis. O sea, yo dice, sí, le entregué 30 grays, sí, 30 grays a este punto, al centro, al isocentro, pero la dosis que yo tengo alrededor, justamente al margen, puede ser inclusive hasta el 50%, que es la dosis que me van a estar informando que está recibiendo. En cambio, cuando yo utilizo aceleradores lineales, lo que le entrego es una dosis a todo ese volumen. Por eso la dosis es más homogénea. Y yo calculo la dosis directamente para que cubra ese volumen de planificación. Entonces yo creo que la curva de isodosis que me cubre todo ese volumen, ¿sí? Y ahí son dos conceptos totalmente opuestos de cómo se entiende la entrega de la radiación desde la radiocirugía, ¿no?, de cómo nació, a la radioterapia. Este es un ejemplo de un equipo nuevo de Gamma Knife con el marco estereotáxico, ¿sí? Hoy usa 192 fuentes de cobalto, que son fuentes naturales de energía que tienen un decaimiento. Así como digo, las bombas de cobalto ya no se utilizan, el Gamma Knife utiliza fuentes de cobalto, ¿sí? Una sola aplicación con la utilización de un marco de estereotaxia y el gradiente de dosis es muy estrecho, con una caída del 50% en pocos centímetros, o mejor dicho, milímetros. ¿Qué significa esto? Si yo recién les decía que acá recibo 30 en el punto central, pero en el margen estoy recibiendo 16,
¿Cuánto voy a recibir unos milímetros afuera? Muchísimo menos. O sea, eso es el gradiente, que rápidamente se va disipando la dosis de radiación. Y es muy útil para proteger estructuras cercanas. Hoy nosotros buscamos que todas las estructuras de riesgo estén bien definidas y bien determinadas. Pero el concepto de radiocirugía y ese gradiente de dosis que se genera, ¿sí?, con el concepto de radiocirugía, era lo que per se protegía la estructura de riesgo. Entonces, no siempre tenían ese histograma, vieron que les mostré con los órganos de riesgo, no estaba presente en los planificadores, y muchos hoy todavía no lo tienen, con radiocirugía convencional, entre comillas, ¿sí? Porque el concepto implicaba el gradiente y que la dosis y la certeza. Pero hoy, biológicamente, nosotros debemos contar con esos histogramas para saber bien qué dosis recibir. Y lo podemos tener, aparte de hoy esa tecnología está. Entonces, es como que la radioterapia creció mucho en el control de calidad de la entrega de la radiación. Bueno, y justamente, ¿cuáles son las ventajas? Fíjense, esto es cómo se va distribuyendo la dosis en un, y cómo todas las fuentes van a un solo punto. Y algunos reportes informan una caída más rápida de los niveles hormonales 18-24 meses post tratamiento. Dosis precisas y conformadas con menor daño al hipotálamo. También, si soy más certero, ¿sí?, confío en que voy a tener menos dosis alrededor y menor toxicidad. El doctor Bernal es un médico inglés, radioterapeuta, con quien tuve la oportunidad de conversar, participar en un curso de radioterapia el año pasado en Europa. Y si ustedes agarran, van a encontrar muchas publicaciones, tanto en la bibliografía de revistas de endocrino como obviamente en radioterapia. Y le pregunté, siempre pensando en el curso, cuál era su recomendación. Según él, el tratamiento fraccionario era el que más le gustaba. Dice, él está jubilado ya, es profesor, ya es consulto, nada más, digamos, no es asistencialismo, pero me decía, tengo muchísima información de que el tratamiento es el más seguro y el más efectivo. No toda esa información la tengo publicada, decía, ¿no? Pero bueno, es un hombre muy pragmático y bueno, muy interesante conversar con él. Yo creo, Máximo, que hay un concepto fundamental a la hora de decidir un tipo de radioterapia. Fundamentalmente, entre recibir radioterapia fraccionada o radiocirugía, más allá de que sea con gamma knife o con acelerador lineal, es el tamaño tumoral y la distancia de chiasma óptico. O sea que si son pequeños tumores, me refiero a pequeños restos que están a una distancia de más de 3 a 5 milímetros del chiasma óptico, uno podría optar por un tratamiento, digamos, en una sola fracción, o sea, un gamma. Totalmente de acuerdo. Sí. Por lo que vos decías antes, porque si vos le estás entregando a un tumor de 30 a 32 o 20, pongámosle 25 Gray en un tumor funcionante, y el nervio óptico puede recibir solamente 8 Gray, como para ser seguro, sí, si uno no tiene una distancia óptima del chiasma óptico, es probable que tengamos una iatrogenia. Es probable que el año que viene ya la charlamos entonces, porque es tal cual lo estás diciendo. Es así. No había, sí, es yo creo así. que eso es la línea. Pues yo siempre venía a los radioterapeutas. Cuando vos no venías, es decir, venía Betty o venía Antico, cada uno defendía su tecnología. Pero no teníamos un concepto integral de la cosa. Y yo creo que el concepto integral, la línea divisoria, pasa por el tamaño tumoral y por la distancia del chiasma óptico y de las estructuras nobles. Para mí la línea divisoria pasa con el trabajo multidisciplinario. Porque todo está muy lindo, pero en el momento que vos tenés que ver la resonancia y no sos un especialista en imágenes, definir la distancia del chiasma óptico y definir eso en el planificador no es sencillo. O sea, es fácil acá pararse y decir, sí, vamos, bárbaro, pero yo me siento a definir o a tratar una nueva hipótesis y tengo todas las dudas iguales. No te pienses que porque hace 8 años que doy la charla no tengo dificultad cuando se me presenta el paciente. Yo te estoy hablando desde la ignorancia de un endocrinólogo. No, pero... Pero no digo, el trabajo es justamente de todos, del endocrinólogo, del imagenólogo, porque la verdad es que al momento de planificarlo, muy fácil es para mí, si yo tengo este tumor, ¿sí?, decir, bueno, tengo el chiasma alejado, y te irradio solamente esto también, con gamma knife.
no estoy acusando a nadie, pero es lo que seguramente en la práctica pase, ¿sí? En cambio, hay otros tratamientos que al ser más seguros me permiten tener una amplitud. Si no, eso que decís es tal cual. Pero eso después hay que controlarlo día a día y hay que tener mucha precisión al momento de hacerlo. Y muchas veces cuando uno quiere ser, insisto, conservador, bueno, empieza a tratar en menos también. ¿Sí? Pero el tumor, cuando es irregular, este tumor no sería fácil de tratar, por ejemplo, ni de definirlo. No es tan sencillo definir las imágenes y el volumen irradiar. Te digo que ese es un punto bastante importante. Por eso hoy, o en esta oportunidad, me detuve mucho en lo que es efectos adversos, más que en otras oportunidades, te habrás dado cuenta, y en lo que es la delimitación, porque no es un aspecto fácil y sencillo. Ahora lo hacen con software en el mismo aparato, arma un software y permite la planificación. No sé si vos me podés aclarar. Sí, un nuevo equipamiento hoy, como son todos los equipos de entrenamiento radiante, ¿sí? El Perfection, como todos vienen, digamos, la incorporación del software a la radioterapia es lo que hoy está haciendo la diferencia del planificador. Entonces, ¿por qué? Porque me va aclarando todos esos aspectos y yo estoy pudiendo hoy definir las estructuras a tratar. Y un planificador, yo puedo tratar al mismo paciente con dos planificadores diferentes y me pueden dar aspectos también diferentes, ¿sí? Entonces, sí, totalmente, tanto en radioterapia con acelerador como con Gamma Knife, gran parte del avance hoy tiene que ver con la evolución del software de planificación, totalmente. Y acá tiene un poco lo mismo, fíjense acá lo que sería una radiocirugía. Antes ellos no marcaban las estructuras de riesgo, hoy yo creo que ese software los debe estar incorporando para poder lograr ese histograma que antes no tenían ellos. En los conceptos con radiocirugía no lo tenían, porque confiaban en la certeza de lo que uno le iba a entregar, y punto. Entonces, o veían las curvas, o se guiaban las curvas, bueno, a ver si la curva pasa por el tronco. Si yo tengo que la curva de isodosis pasaba por acá o está lejos, listo, ya está. No, pero hoy igual, por más que la curva esté alejada, porque ven que dice la curva de 18 Grace cubriendo el PTB, yo tengo que saber cuánto está recibiendo esto, porque hay algo de dosis que todavía va a recibir el tronco. Y el histograma me lo va a mostrar. Obviamente, al planificador yo le puedo decir que me muestre más curvas, que me muestre la de 18, que me muestre la de 16, la de 10, ¿hasta cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis que debería recibir el tronco? Iba a tener un software, una aplicación para hacer preguntas, pero no estoy canchero para usarla, pero la próxima la traigo. Para que se conteste acá in situ, muy bueno. ¿Cuánto era la dosis? 12. 12 era la dosis que tengo que cuidar para una sola fracción en el tronco del encéfalo. Apruebo, doctor. Ya está. Y 8 ya, no, 8 nervioso. Sí, doctor, no sé cómo hacerlo. Porque yo también, ¿no? Sí, por favor. Y esto es lo que contamos nosotros hoy por hoy, ¿sí? Este es un equipo, un acelerador lineal, Trilogy en particular, otros tienen TrueBeam. Y fíjense todo lo que es la plataforma fuera del equipo de tratamiento, digamos, donde está el técnico y el médico que ver. Entonces tenemos una computadora donde vamos a tener, por un lado, la imagen de la planificación del paciente, y al lado, en otra, se va a presentar la imagen que le estoy tomando en ese momento al paciente antes de la aplicación. Eso lo voy a fusionar para ver que todas las estructuras coincidan. Si todo se coincide, ahí le entrego la radiación. Y ahí, insisto, voy disminuyendo la variabilidad en el día a día. ¿Por qué? Porque lo hago guiado por imágenes. Y acá es donde voy al paciente, como les dije, la tendencia del estado sea frameless, sin marco. Esa es la tendencia de todos los equipamientos. Y es justamente la máscara que hoy empezamos a utilizar. El paciente acá apoya la nuca, ya no tiene la máscara que le cubre la cara, como les mostré al principio, y este es un mordillo. ¿Vieron cuando van al dentista, al odontólogo, y se hace esa placa de descanso? Bueno, esto es algo similar. Al paciente se lo cita en un primer momento y se le hace esa adaptación a la boca. Se cierra con un vacío, esto va conectado a algo que le va a dar vacío, a ese mordillo, y el paciente realmente no puede mover la cabeza. Se adapta, obviamente, a un paciente que no tiene problemas, la dentadura no se puede utilizar, pero sí un paciente como cara de horror. Sí, es horrible, pero el paciente no tiene la máscara, no está encerrado y es mucho mejor. Lo feo es la sensación, porque lo hemos probado nosotros, de inmovilización absoluta que tenés. Porque no es que vos lo podés soltar, está adaptado a tus dientes como una placa.
con el molde de tu boca. Se adapta, saca el vacío, genera vacío para que esté bien ajustado y ahí recibe. Tengan presente que la aplicación puede durar 10 minutos, 15 minutos, pero bueno, es una sensación extraña. Pero el paciente ya no está con máscara y esto no tiene nada ni es algo cerrado. Entonces, esto es hoy lo que estamos utilizando. Equipos ya casi sin máscara, frameless, ¿sí? Guiado por imágenes. Estos brazos que están acá se abren alrededor de la camilla donde va colocado el paciente y esto gira 360 grados. Con un solo giro obtiene la imagen de la zona que quiero irradiar, me lo manda a la consola. La consola lo veo, lo fusiono con el planificador que ya hicimos previamente, le doy el OK y ahí el equipo gira nuevamente 1 o 2 arcos 360 grados para entregar la radiación. Ya no les estoy hablando de una incidencia, de 3 incidencias o de 5, de un giro de 180 grados, lo que llamamos irradiación volumétrica o rapid arc. ¿Qué es esto? Esto no es la hipófisis, ¿no? Pero el concepto de que esto gira 360 grados, ¿sí? Entregando la radiación más o menos cada 10. Y esto era el concepto más primario de intensidad modulada, donde se hacía una incidencia, giraba otra incidencia, 7 incidencias en total. En cambio ahora esto es algo dinámico, 360 grados, el equipo giró, el paciente se levanta y se va. No sale compuesto, no sale mareado, no se cae el cabello prácticamente, nada. Para lesiones muy pequeñas, de alrededor del centímetro, como puede ser una neuralgia del trigémino, es poco, o un microadenoma, por ahí sí es útil utilizar los conos, porque tiene aspectos dosimétricos que son mejores. Yo les comenté que estos tratamientos se hacen con láminas que tienen de 2.5 a 5 milímetros, lo cual en una lesión de 1 centímetro va a generar ciertas incertezas. Por lo tanto, en lesiones, como les dije, de 1 milímetro, que tienen que encontrar altas dosis, inclusive una fracción, los conos que se pueden incorporar al equipo son una herramienta útil. El Gamma Knife es una herramienta útil, el CyberKnife es una herramienta útil. El tiempo. Y acá, bueno, este es un concepto viejo. Esto también está en una planificación vieja, ya de varios años, lo que es el tratamiento fraccionado, que a veces se utiliza también con los aceleradores. Fíjense, bien clarito, ¿no? El tumor de hipófisis, el volumen que quiero irradiar, las curvas de isodosis, ¿sí? Por ejemplo, esta curva, esta que está medio en violeta, puede representar la dosis del 30%, que tiene que ver con las incidencias que va a ir teniendo. Y esta seguramente será la dosis del 70 o del 80%. Mejor dicho, más del 60 o del 50%. Y estas dosis que están acá deberían representar dentro de la dosis del 90 o del 80 que estoy entregando. Entonces acá también ven una rápida caída de la dosis alrededor de la zona que quiero irradiar. Y de acá pasa el concepto de proteger las estructuras de riesgo. Se puede ofrecer para tumores grandes y para aquellos organos arqueasmo óptico, como decíamos recién. Entonces, sí, cuando hay un tumor muy grande, lo más probable es que tenga que utilizar un tratamiento fraccionado. O si ese tumor está comprimiendo, no hay solución de continuidad entre el quiasma o el tumor, voy a utilizar siempre esquemas fraccionados. La superioridad en términos de entrega, dosis y distribución es un tema de debate. Te va a pasar esto. Muchas veces cada uno te va a venir a hablar del equipo que uno maneja. No existen estudios comparativos entre Gamma Knife, CyberKnife o aceleradores que demuestren superioridad clínica entre una u otra. Comparativos, ¿sí? Más allá de la tecnología utilizada, un fuerte programa de control de calidad que comprende aspectos clínicos, técnicos y del paciente es mandatorio para asegurar la certeza y la seguridad de la radiocirugía. Y sí, o sea, mejor tecnología, más control de calidad. Mejor tecnología, mayor control de calidad. Porque es como que tiene inherente que el error que uno puede cometer es más grave. Obviamente hay más alarmas, más pasos, ¿sí? Y la seguridad que a mí me da el trabajo con el acelerador es que esto no es aisladamente que en el equipo uno pone el plan, no es que vamos a un pendrive a ver el plan, no. Generalmente ese software viene incorporado con otro software que es el que reúne todo el sistema administrativo y clínico del centro donde uno lo esté tratando.
Entonces la información va del área de física, donde el médico planifica, pasa a la computadora, a la consola. Fíjense todas las pantallas que había, ¿sí? Antes teníamos una, ahora tenemos 5. Porque lo que buscamos es mayor control de calidad. Y el equipo cada vez te va pidiendo más pasos que aceptar antes de darle curso a un tratamiento radiante. Entonces, les diría que el punto por ahí de quiebre lo da hoy el control de calidad, que honestamente no lo tienen muchos de los centros que hacen radiocirugía de la convencional, insisto entre comillas, ¿sí? Y hoy estos equipos te la brindan. No hace eso solo el tratamiento, ¿sí? Pero sí hace la seguridad de todo lo que uno está llevando adelante. Bueno, hasta acá fueron los conceptos clínicos, digamos. Hoy ahora esta parte es más rápida, porque justamente no tengo ensayos randomizados, no tengo una evidencia clínica fuerte en tumores de hipófisis, todo es retrospectivo. Pero acá fueron los conceptos, ¿no? De lo que es tratamientos convencionales y tratamientos, en cuanto a fraccionamientos convencionales y tratamientos con radiocirugía. No hice tanto hincapié, pero la realidad, y haciendo alguna encuesta entre colegas, les diría que un esquema muy utilizado en la práctica es 5 fracciones, ¿sí? Así como hoy la bibliografía a ustedes les va a decir que la tendencia es utilizar radiocirugía, ¿sí? Yo veo que acá en la práctica hoy 5 fracciones son las alternativas más utilizadas. Más aún con esta tendencia, repito, de bajar los fraccionamientos en muchos aspectos de la oncología radiante. Y me parece que la hipófisis está dentro de ellos. Uno se siente seguro con esquemas de 5 días a 5 gramos por día para una dosis total de 25. ¿Por qué se los digo? Porque ahí tienen ya 3 variables. Supongamos que ustedes derivan a un paciente y reciben el informe de tratamiento. Les puedo haber dicho que recibió 15 grays, que recibió 25 o que recibió 50. Y eso lo van a tener que interpretar, ¿sí? Si fue fraccionado, si fue en 5 fracciones, si fue en 3, recibió 21. Y todas estas dosis vienen de la bioequivalencia biológica. Entendemos que todas tienen una similar equivalencia biológica, ¿sí? Perdón, 5 fracciones utilizando radiocirugía o radioterapia. Porque vos hablaste de que se necesitaba una dosis de 45 o por lo menos 50 gramos. Sí. Para el fraccionamiento. Si vos estás hablando de 5 fracciones, estás hablando de 25. El concepto de radiocirugía, no lo entiendo. El concepto de radiocirugía estereotáxica implica o comprende una sola fracción, ¿sí? En su origen, la radiocirugía gamma knife es una sola fracción. Y si no hablamos de radioterapia estereotáxica fraccionada. Estereotáxica porque usa métodos estereotáxicos, se le podía colocar un marco o la máscara, ¿sí? Pero se utilizaban los diferentes planos del espacio, el concepto de estereotáxica, pero se fraccionaba en varios días. ¿Qué ocurre? El concepto es medio dinámico ahora, porque si uno, insisto, agarra la bibliografía, empieza a hablar de radiocirugía estereotáxica de 1 a 5 fracciones. Pero el concepto per se inicial era de una sola fracción. Hoy la tecnología te permite fraccionarlo con seguridad. Y por eso también les dije que ya no se habla tanto de radioterapia o radiocirugía estereotáxica, sino de radiocirugía guiada por imágenes. Por lo tanto, empieza a haber una superposición de conceptos, ¿sí? Pero, y las experiencias de fraccionamiento con gamma knife son muy recientes. Muy recientes. No sé si acá han hecho alguno, pero es algo muy nuevo. Si no, siempre el concepto de la una. Nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar el concepto de irradiación volumétrica, que es intensidad modulada, que es IGRT. Es un poco todo el mismo concepto, todos van incorporados. IGRT, ¿por qué? Porque es Image Guided Radiation Therapy, es radioterapia guiada por imágenes. Y la intensidad modulada es la IMRT. Intensive Modulated Radiation Therapy. Todo eso va de la mano, porque hoy la intensidad modulada necesita de la radioterapia guiada por imágenes, ¿sí? Si uno va a ser muy fino en la entrega de la radiación, necesita de la seguridad de ver la imagen antes para poder hacerlo. Inclusive, la nueva moda hoy, por hoy 2017, es los aceleradores con resonador magnético, ¿sí?
porque pueden tener una adaptación inclusive mientras van entregando la radiación. Y la imagen que yo puedo tomar antes y durante el tratamiento es de resonancia magnética y no de tomografía como la que estoy obteniendo hoy con los aceleradores que tenemos, ¿sí? Lo cual además permite adaptar, lo bien con software que permite adaptar la planificación y demás. Pero entonces, concretamente hablamos de radiocirugía, una fracción, radioterapia estereotáxica fraccionada, lo llamaría en pocas fracciones, y convencional, que puede ser intensidad modulada o radioterapia tridimensional conformada, en lo que implica 25 fracciones de promedio. No se sorprendan si alguien les habla de radiocirugía en 5 fracciones, ¿sí? Cuando analizamos las publicaciones, y más que nada los metaanálisis, son todos estudios retrospectivos, ¿sí? Entonces, esta información hay que tomarla con pinzas y muchas veces estoy muy quedando con los conceptos de cada cosa. Van a haber algunas tablas que son ilegibles porque tienen un montón de presentaciones, pero es el concepto lo que quiero que se lleven. ¿Y por qué por qué es así? Porque el seguimiento de los pacientes o la tecnología que se utilizó a lo largo de todos estos años hace que sea muy variable una u otra, ¿sí? Y quien digamos, publica con gamma knife no publica con aceleradores lineales, y viceversa, en general, ¿sí? Estaba como secado, esa no es una evidencia fuerte. Entonces, ¿y cómo evalúa la eficacia? Bueno, en términos de supervivencia, sí, relativa, porque tenemos una expectativa de muchos años de vida. Control tumoral es lo más importante, que lo podríamos llamar como supervivencia libre de progresión, calidad de vida y control hormonal. ¿Sí? En cuanto a calidad de vida y supervivencia, la evidencia es limitada. En los tumores no funcionantes se reporta sobre supervivencia libre de progresión y morbilidad tardía. Y en los tumores funcionantes, los endpoints se miden tiempo de normalización hormonal, control tumoral a largo plazo y morbilidad. Pero si uno no tiene un estudio prospectivo que baje línea, ¿sí? También cómo yo tomo estos parámetros, desde cuándo los tomo, también hace muy variable digamos, esa evaluación, ¿sí? O hasta cuánto lo sigo. No lo mismo, estos pacientes, la verdad, todo indica que hay que seguirlos durante 10 años para tener valores ya de corrección, ¿no? O reales de respuesta. Y también creo que, no sé, seanme sinceros, honestos, cuántas veces uno publica con total honestidad cuando las cosas no salen bien, ¿sí? Pero probablemente no tengamos mucha información cuando uno no obtiene buenos resultados, ¿sí? Las cosas generalmente no se publican. Generalmente no se publica. Se cierra el ensayo si se hizo, pero no siempre tenemos resultados. Hoy como que se está llamando a que se publique eso también. Los resultados aportados por las diferentes técnicas también sufren el sesgo de selección, claramente, ¿sí? Generalmente los tratamientos fraccionados utilizan dosis que están por debajo de los límites de las estructuras críticas y pueden utilizarse para tumores de todos los tamaños y cercanos al quiasma óptico. Y mucho de esto que yo les comento en cuanto a ese control de calidad del tratamiento que estoy ofreciendo no está publicado, ¿sí? ¿Qué dosis se tomaron de referencia? ¿Constraints? No se publicó, se publica la dosis que le entregan y nada más. La radiocirugía, debido al daño que puede provocar, ¿sí? Una alta dosis de radiación se usan en tumores pequeños y alejados de la vía óptica. Eficacia y toxicidad de radioterapia convencional. Bueno, sobrevida libre de progresión de 10 años en 7 series de radioterapia convencional para adenomas de hipófisis del 80 al 94%. Aquellos neuroradiados tienen sobrevida libre de progresión del 68% a 5 años, 47 a 10 años y 33 a los 15 años. Digamos, abajo van a tener las citas de las publicaciones. La más larga de la serie de 411 pacientes reportó sobrevida libre de progresión a 10 años del 94% y 89 a 20 años. Parámetro y también valor con el uno le puede transmitir al paciente. Bueno, ¿qué espero? Y bueno, yo espero un control alrededor de un 90% de 10 años en el control tumoral en los tumores no funcionantes, con esquemas de fraccionamiento convencional. Si esto se publicó en el 2001
entre otras, digo, ¿no? Y tenemos seguimientos a 10 años. Imagínense la tecnología con la cual se irradian estos pacientes, ¿sí? Cobalto, muchos de ellos probablemente. Bueno, seguimos con radioterapia convencional. El control hormonal en la acromegalia, que 75% son macroadenomas, bueno, reducción del 50% en 27 meses, ¿sí? Y el IGF-1 normalización en un 60% en 5 a 10 años. Este sería también más o menos el parámetro que más encontramos en la publicación. Uno puede encontrar mejores resultados en un lado, peores en otra, pero le diría que esto ronda un poco el promedio de lo que uno puede ver. Por ahí, no sé si en 27 meses, pero sí es lo que vemos habitualmente. Enfermedad de Cushing, donde el 90% son microadenomas, 50% alcanzan normalización del cortisol plasmático urinario dentro de los 2 años luego de la radioterapia. Y el prolactinoma, tumor muy resistente, ¿no? Que la verdad muy infrecuente que hagamos radioterapia, poca información, ¿sí? Lenta respuesta y requiere tratamiento médico por radioterapia también. Puede generar un aumento de la prolactina por daño actínico sobre el tallo infundibular, esto para la interpretación de ustedes. Segundos tumores, 1 a 2%, le diría que también es muy poco frecuente, hasta parece mucho 2%, pero es lo que está. Problemas vasculares no están bien definidos en esta población, pero hubo recientemente, está el miedo del accidente cerebrovascular, ¿no? En estos pacientes, pero también es baja la edad, en lo que es muy bajo, excepcional que se presente este daño. Y acá, como les ponía, nada, para que vean la cantidad de publicaciones que hay, retrospectivas, ¿sí? Sobre lo que es la evidencia clínica en tumores no funcionantes. Y fíjense también un poco, ¿no? Lo que es los porcentajes de control local, que todos están por arriba del 90%. Acá la media de seguimiento, parece corto este seguimiento para lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense en meses, 55, 30, 40 meses, y el número de pacientes por cada una de las series que se presentaron. Esto es ya algo similar para la enfermedad de Cushing, ¿sí? Acá hablamos mucho, tiene que ver con la radiocirugía. Acá está mal colocado el cuadro, pero esto es con valores de radiocirugía. Fíjense las dosis, ¿no? 16, 12, 18, fíjense la variabilidad de las dosis publicadas con, al margen, ¿no? Con radiocirugía, y fíjense igual, aunque también bastante heterogéneas, pero cómo aumenta en los tumores funcionantes en relación a los no funcionantes. En acromegalia lo mismo, ¿sí? Y los porcentajes de remisión junto que lo mismo. Y las dosis que estamos entre la variabilidad que hay. Fíjense que pasamos de 36 a 25 a 15, ¿sí? Acá seguramente haya que ver en profundidad cada trabajo, a ver a qué se refiere con esa dosis que están entregando. Y el control hormonal, justamente, muchas series publicadas donde el 50% no informa de estado hormonal, en otras alcanza una reducción de alrededor del 50% a los 2 años por radiocirugía. Más de 20 estudios que informan normalización hormonal del 61% a 55 meses. Bueno, y unos autores informan un 20% de recidivas, sugiriendo poca eficacia para la manera. Hay de todo en la viña, ¿no? Como la publicación de todo. Para el sí y para el no la vamos a encontrar. Prolactinoma, más de 375 pacientes en 19 estudios, y fueron una normalización del 26% a 2 años, difícil de evaluar por el efecto de otras intervenciones en estos pacientes. Acá les puse una planificación con gamma knife, fundamentalmente, ¿sí? Sacada de la literatura. Estudios recientes informan sobre el libre de progresión del 88 al 96% a 5 años en el control tumoral, y la sobrevida libre de progresión media a 5 años sea de alrededor del 92%. Fíjense, ¿no?, cómo se determina un pequeño sector dentro de la silla de lo que uno quiere irradiar, ¿sí? Y esto yo creo que es más común aún en esquemas de gamma knife o de cyberknife que lo que hacemos nosotros con los tratamientos convencionales, donde les diría que somos más amplios en los campos de irradiación. Tal vez por la seguridad del fraccionamiento somos más amplios. Acá, por el miedo a la toxicidad también, uno toma realmente tumores, zonas más pequeñas. E insisto,
es determinante tener una buena imagen para planificar. Si no tengo una resonancia de buena calidad con contraste, va a ser difícil determinar la zona correctamente. Hipopituitarismo es una complicación frecuente y ha sido informada, fíjense la variabilidad, del 4 al 66%, promedio 30%. Y aunque muchos no publican complicaciones, ¿sí? De 90 pacientes con enfermedad de Cushing, 10 presentaron déficit de pares craneales, 5 oftalmoplejía por parálisis del tercero y del sexto, 4 neuropatía óptica inducida por radiación. En otro estudio sobre prolactino, más 10% desarrollaron déficit de pares craneales. Y seguramente tenga que ver con dosis altas de entrada de la radiación y daño en esas estructuras. Sí, exacto, con radiocirugía. Por eso, conclusión con Gamma Knife, no existe evidencia de una disminución más veloz. Esto le diría que es relativo porque hoy sí se está presentando o está aceptado el concepto que la radiocirugía, digamos, presentaría una más rápida reducción del valor hormonal. No se brinda información apropiada para evaluar la eficacia en relación al control tumoral en tumores funcionantes o no funcionantes. Y en cuanto a la morbilidad, la información disponible sugiere una inquietante tasa de complicaciones no vistas con otras terapeutas fraccionadas. Creo que el concepto ya va quedando, es muy similar a lo que estamos viendo hasta ahora. Fíjense que el 20% requiere reemplazo hormonal, ¿sí? Y el control local se encuentra en el rango del 85 al 100%. 100% es mucho, alrededor del 90%. Este es un trabajo viejo que presentamos. Bueno, también todavía causamos algún ISO convencional, eso ya tiene varios años este trabajo. Pero quiero ir a mostrar dos casos clínicos ya para ir terminando y no agobiarnos más. De los pacientes que recibimos nosotros. Masculino de 29 años, sin antecedentes relevantes, que consulta por cefaleas y episodios convulsivos en el año 2010. En agosto presenta una resección transesfenoidal con diagnóstico de adenoma hipofisario. Nueva consulta en abril de 2013 por cefalea intensa, evidenciando en la tomografía una lesión ocupante de espacio hipofisario. Resonancia, formación sólida de 28 por 16 milímetros a nivel de la hipófisis, que se extiende hacia el seno cavernoso izquierdo, alcanzando el seno esfenoidal e incipientes estrías etmoidales izquierdas. Mayo de 2013, nueva resección con diagnóstico de adenoma hipofisario. Lo derivan para radioterapia. ¿Están de acuerdo? No funcionante. Me detuve más en la expresión de la extensión del tumor, ¿no? Bueno, esta es la patología del paciente. Esta es una planificación habitual que hacemos, ¿sí? Donde uno determina tanto el tronco, la fosa posterior, las estructuras de riesgo, ¿sí? Y en este caso no hay mayores dudas en cuanto a la zona irradial. Es un tumor grande que inclusive acá en la imagen tomográfica se puede ver con certeza. Tengan presente que esta imagen tomográfica se fusiona con una resonancia que le toma al paciente o inclusive la que trae el paciente para una mejor definición. Si lo vemos de perfil y ven que a este volumen que yo le di está esta segunda línea que es el volumen de planificación. O sea que yo quiero que la curva de isodosis cubra esta curva, la del PTB. Y esta es la reconstrucción justamente de esa zona con el color wash concentrándose. Acá pueden ver cómo el resto del encéfalo cómo va recibiendo radiación. Esto vendría a ser con un esquema de intensidad con múltiples incidencias. Acá ven el plan de tratamiento, ven cada una de estas son las entradas y salidas y cómo se va rodeando esa zona. Acá lo ven en la reconstrucción, en un coronal o en un perfil, y este es el histograma de las estructuras de riesgo como están. Viendo estos valores es que nosotros damos por aprobado ese tratamiento, ¿sí? Si se respetan los contraídos que le pedimos al planificador. Paciente de 77 años con diagnóstico de adenoma hipófisis no secretor, operado en 2 oportunidades con persistencia de enfermedad, consultado en hospital austral comienzo de 2014 por trastornos visuales. Por resonancia se evidenció masa celular con extensión supracelular 50 por 30 por 27, expande hacia turca, comprime el quiasma óptico y se extiende hacia ambos senos cavernosos, englobando ambas las carótidas sin esterosarlos.
El campo visual se evidencia en melanopsia bitemporal. En abril de 2014 se hace una endoscopía endonasal con diagnóstico de adenoma de hipófisis por inmunitoquímica corresponde a un tumor gonadotropo silente. Y en agosto de 2014 se intervenió con un adenoma de paratiroides también. Abril de 2015, macroadenoma de hipófisis con compresión del nervio óptico, empeoramiento del campo visual. Y en octubre, nueva intervención quirúrgica con diagnóstico de adenoma de hipófisis con perfil gonadotropo y un KI del 1%. Resonancia en marzo de 2016, disminución del tamaño del macroadenoma hipofisario. La altura máxima actual es de 31 milímetros y también ha disminuido el tamaño del macroadenoma en región supracelular. Y acá es un punto del que no hablé, pero es ¿cuándo lo mando a irradiar a este paciente? ¿Cuándo hay que mandar a irradiarse? Esas tres preguntas que hicimos, ¿sí? ¿Quién debería recibirlo? ¿Cuándo lo tenemos ahí? ¿Con qué técnica? Bueno, ¿cuándo lo irradian? ¿Sí? Generalmente entendemos que, y fíjense que los dos casos tienen una larga evolución previa antes de llegar a la consulta con nosotros, que es lo que nos ocurre. El paciente viene muchas veces muy tratado, con más de una intervención quirúrgica, probablemente. Entonces, ese momento de determinar, bueno, hasta cuándo uno llega, ¿sí? Tanto los funcionantes o los no funcionantes. Los no funcionantes seguramente va a ser cuando vean agotadas las chances de tratamiento médico, que seguramente cada año surgen nuevas alternativas, pero bueno, donde van agotando esa herramienta es donde va llegando la consulta de radioterapia. Y acá ya les muestro una planificación diferente, no sé si pueden notar que ya la cosa está más ajustada. Fíjense, este es el arco. ¿Qué pasa? Cuando yo irradio el arco, obviamente todo el encéfalo en ese nivel recibe radiación, pero en muy bajas dosis. Y calculen que esto debe estar alrededor del 10% de la dosis total que estoy recibiendo acá. Y conforma mucho mejor la dosis y homogéneamente en la zona que definí que quiero tratar. Acá también hacer un macroadenoma, fíjense el tamaño, no hay mayores complicaciones en la definición del volumen irradial. Les marco un poco la planificación, las curvas de isodosis y cómo es el decaimiento de la dosis alrededor de esa zona. Y el histograma también de cómo logramos una correcta curva de dosis y volumen con las estructuras de riesgo que están determinadas en el campo anterior. De la recurrencia, situación desagradable, de muy difícil manejo, ¿sí? Y algo totalmente muy raro. Yo no recuerdo haber irradiado algún tumor de hipófisis, pero se puede presentar y creo que justamente la radiocirugía, en este caso acá era Gamma Knife, pero digamos con cualquier de estas alternativas puede ser una alternativa y buscaría un esquema diferente al que le hice la primera vez. Si lo fraccioné, haría algo fraccionado probablemente. ¿Sí? Bueno, llegamos al final. La radioterapia es segura y efectiva en los pacientes con adenomas de hipófisis no curados con cirugía o tratamiento médico. Primer concepto, es segura. Hoy creo que la radioterapia es segura. La radioterapia es segura. Si respetamos todo lo que vimos a lo largo de la presentación. El hipopituitarismo representa la complicación tardía más frecuente. Lo dijimos, 30% lo va a presentar. Y el control local está alrededor del 90 al 100% para todos los tumores y la respuesta bioquímica completa alrededor del 50%. Insisto, esto es el concepto que ustedes deben llevarse para poder, digamos, saber qué es lo que le están ofreciendo a su paciente cuando va a hacer tratamiento radiante. La velocidad de disminución de los niveles hormonales con una sola aplicación no es mayor que con la radioterapia fraccionada, pero esto ya vimos que está discutido y la tendencia de la publicación está a informar que con la radiocirugía habría niveles más rápidos de recuperación. La radiocirugía resulta una buena alternativa para tumores secretores pequeños alejados del quiasmo, ¿sí? Y fíjense que por eso tampoco son los ejemplos que yo les traigo, porque justamente traigo más de tumores grandes. Nuevas técnicas de radioterapia y radiocirugía guiadas por imágenes permiten una alta conformación al blanco, minimizando la dosis en los tejidos circundantes. No hay diferencias en supervivencia entre cirugía más radioterapia o radioterapia sola. La mejor terapéutica será aquella que minimice los efectos adversos. Valoración multidisciplinaria, ¿sí? Y más de una perspectiva. Neurocirujano, radioterapeuta, endocrinólogo, imaginólogo.
Este es el Hospital Doctor Pilar, ¿sí? Donde tenemos el centro del que les hablé. Y bueno, si quieren, por Twitter vemos más preguntas o dudas si surgen.